alegría, día de gozo, ¿verdad? Porque podemos estar en su casa y eso es una bendición. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos, y qué bendición poder alabar al Señor, ¿verdad? Gracias, mis hermanos, por la administración y pueden pasar a sus lugares. Hoy tengo el privilegio, hermanos, de poder compartir la palabra del Señor, de darle un poquito de lo que el Señor ha hablado a mi corazón y ha sido de bendición, ¿verdad? Esa palabra, y yo pues le quiero compartir esta mañana esa palabra a su vida. Quisiera que en esta mañana me acompañara un segundo, 2 segundos, pero hágame favor de pedirle al Señor que sea Él quien hable a su vida. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, por la vida, porque es un privilegio tener vida, Señor. Gracias por cada hermano que hoy está allá en su hogar, allá en el anexo, acá, Señor, que podamos leer tu palabra y recibirla en nuestro corazón con gozo, Señor, porque es tu palabra bendita la que leemos, Señor, y la que da aliento a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana el tema que le puse en esta mañana dice: estás destinado a hacer grandes cosas. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Estamos destinados a hacer grandes cosas, ¿verdad? El Señor ha puesto en nuestra vida, ha puesto algo especial en cada uno. Cuando Él creó a la humanidad, yo estaba leyendo en Génesis y cuando dice que vio todo, cada día veía lo que creaba, ¿verdad? Y decía, y vio que todo era bueno, ¿verdad? El Señor cuando hizo al hombre, dice que le dio bendiciones y le dijo, vayan, multiplíquense, crezcan, hagan, los bendijo de una manera grande, ¿verdad? Así que usted y yo estamos destinados a hacer grandes cosas. El enemigo quiere estropear nuestra vida y quiere hacer que nosotros sintamos que no podemos, pero usted y yo sabemos que sí podemos, porque en la fuerza del Señor todo es posible. Amén. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es un todo, ¿verdad? Todo significa todo. Así que esta mañana espero que la palabra hable su corazón. San Juan capítulo 14 y verso 12, Jesús le decía a sus discípulos, ¿verdad? En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Mire qué bendición la que nos dio el Señor en ese momento, ¿verdad? Porque ahí estaba hablando a sus discípulos, al grupo que él estaba viendo, ¿verdad? Que él estaba discipulando presencialmente, ¿verdad? Personalmente. Pero ahí lo estaba viendo a usted y me estaba viendo a mí, ¿verdad? Porque me gusta mucho esa porción cuando él está orando en San Juan 17 y dice, y oro por los que están aquí y por aquellos que han de venir, ¿verdad? O sea, ya nos estaba visualizando a nosotros. Él ya había visto a hermano Manuel, él ya lo había visto desde ahí, ni había nacido, pero el Señor ya lo había escogido. ¿Y para qué lo escogió? Para hacer grandes cosas, ¿verdad? Amén. Ahí en su hogar, Dios lo escogió, Dios te escogió para hacer grandes cosas. Es que soy mujer, podemos hacerlo. Es que soy varón, que ya no me dan las fuerzas, bien puedes hacerlo, porque el Señor es nuestra fuerza, Él es el que nos da. Y mire cómo dijo Él acá, mayores obras al que cree en mí, ¿verdad? Las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores que estas. O sea que el Señor ha dispuesto que nosotros hagamos grandes cosas. Amén. Somos posesión de Dios. En primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos posesión de Dios, a fin, dice, de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, nena. Ese verso me ha gustado siempre, ¿verdad? Siempre ha sido muy, yo creo que a todos, ¿verdad? Cuando nos ministran ese verso. Pero a mí me llamó la atención. Imagínense cada cosa que está hablando aquí: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido, pero esto para posesión de Dios. O sea que Dios es un Dios que nos ha escogido, no solo nos llamó para tenernos ahí, sino que Él nos llamó para que seamos algo especial, y de hecho somos especial. Dios quiere que sus hijos, nosotros, hagamos grandes cosas. En Jeremías 29:11 dice la palabra: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Planes de bienestar, hermanos, podríamos cambiarle aquí estas palabras, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, que hagas grandes cosas, que hagas grandes cosas. Y, hermanos, no solo hablando de lo material, sino lo primeramente espiritual, ¿verdad? Que hagamos para el Señor grandes cosas en la obra. El fin de semana pasado nos estuvieron ministrando sobre el poder declararle a otro, el poder hablar con otro y el poder decirle a otro las maravillas del Señor, el mensaje de salvación, la palabra que el Señor un día permitió que llegara a nuestra vida y nos abriera los ojos y que fuéramos salvos. Ahora Él también dice que los planes de Él son grandes, que hagamos grandes cosas, que vayamos y llevemos la palabra. Hermanos, pero si solo a uno le hablé y ya no le pude hablar a nadie, háblele, ore por él, disipúlelo. Y fíjese que Ananías, por ejemplo, ahorita me venía a la mente esto, que Ananías, el que oró por el apóstol Pablo, solo una vez se menciona en la Biblia, solo cuando fue a orar por él y Dios le dijo que fuera a orar por él, y ya no se habla más de él. Esa era su misión, ese era el trabajo que él tenía que hacer, y no era un trabajo sencillo, era algo grande, porque el apóstol Pablo, dijo el Señor mismo, dijo: instrumento me es dijo, ¿verdad?, para hacer grandes cosas. Y de hecho, usted y yo estamos aquí porque la palabra que el Señor le dio, Él con la ayuda del Señor la propagó, la llevó, y nosotros pudimos oír, ¿verdad? Antes no había internet, entonces no podíamos leer un texto, ¿verdad? Pero estaban los piecitos, y antes no había bus ni Uber, ¿verdad? Antes tenían que caminar, y ellos caminaban grandes distancias, caminaban grandes de ciudad a ciudad, y lo único que les podía ayudar eran los barcos, porque se transportaban de un lugar a otro en un barco. Pero el Señor a cada uno le dio su plan, y el apóstol Pablo llevó la palabra, la difundió. Y a raíz de eso, de que no solo el apóstol Pablo, sino los demás apóstoles, ¿verdad?, que pudieron llevar la palabra, ellos se esforzaron y por eso estamos aquí, ¿verdad? Ellos hicieron grandes cosas, ellos le pusieron fe a la palabra y lograron hacer grandes cosas. Usted y yo hemos sido llamados a hacer grandes cosas. Somos una familia. Alguien tal vez dirá: bueno, saber qué tipo de familia, ¿verdad?, porque ni me visitan ni se interesan en mí. Pero crea, hermanos, que nosotros debemos de ser una familia. Yo tengo mucha familia, le puedo hablar de mí porque yo soy, pues conozco mi vida, ¿verdad? Pero no sé cómo es su familia, pero yo tengo mucha familia. De parte de mi mamá tengo la bendición de tener mucha familia. Y entonces ellos son dueños de todo, tierra fría y tierra caliente. No, pero viven por esos sectores, ¿verdad? Y yo amo a mi familia, los bendigo, oro por ellos todos los días, y sé que ellos, cuando me envían un mensaje, ellos lo hacen también porque se acordaron de mí, ¿verdad? Y yo me acuerdo de ellos, y de vez en cuando, no le digo todos los días, estamos mensajeándonos, pero nos saludamos, nos llamamos. Y una familia no necesariamente tenemos que estar apuñuscados, dice el señor presidente, ¿verdad? No tenemos que estar así, pero una familia se interesa por los demás y ora por ellos. Ese es el verdadero sentido de una familia. Podríamos decir, por ejemplo, nosotros no podríamos caer en un punto en el de decir, bueno, nuestro apóstol no es nuestra familia porque no nos visita o porque no está con nosotros. No, él es un padre amoroso y un padre que cada día recibimos su bendición. Y un día de estos que yo oía que él oraba y mencionó mi nombre, yo me alegré mucho, porque dije yo: el Señor oiga su oración y responda su oración, porque es una bendición tener una familia, tener padres, hermanos, es una bendición.
Y Dios para eso nos llamó, para hacer una familia. Dice, pero eso que tiene que ver con el hacer cosas grandes, tiene mucho que ver, porque si nosotros como familia no estamos unidos, si nosotros como familia no somos uno en el Señor, no vamos a lograr cosas grandes, no vamos a lograrlo. Cada uno tenemos nuestros sueños, cada uno tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, pero muchas veces uno por ejemplo, ¿verdad? Y se encuentra con una persona y le dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te ha ido? Bien. ¿Y cómo está tu familia? Bien. Y ahí no puede escarbar uno más, ¿verdad? Porque está bien. Y cuando deja de platicar, tal vez se van todos los clavos que tengo. Pero ¿por qué no dijo? Pues, ¿verdad? Entonces, si hablamos y decimos y compartimos con otro hermano, claro que no vamos a ir por toda la colonia o por todo el lugar diciendo, mire, yo tengo esto, yo tengo... No, acudimos a Dios, pero Dios ha dejado también una familia, ¿verdad? Dice aquí en Efesios 2:19, ya no somos extranjeros, hermanos, ya no somos ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios es una familia hermosa, ¿verdad? Es una familia grande, una familia que pues es numerosa, ¿verdad? Sin fin. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, yo me ponía a pensar, porque créame que esta palabra hace como un mes y medio tal vez, estaba recibiendo y estudiando este tema, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay un pasaje en Corintios 12 donde dice, si el oído dijera, yo porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Imagínense un gran oidón caminando, un gran piezón caminando, un gran ojón, ¡ay, qué miedo!, ¿verdad? Todas las partes del cuerpo separadas, no. Todos somos miembros de un solo cuerpo y cada uno somos diferentes y cada uno cumplimos diferente función. Unos son boca, unos son oído, unos son ojo, unos son pie, unos son mano. Tantos miembros que hay en el cuerpo, pero todos estamos hechos para una función. Todos estamos hechos. Pero si no aceptamos ese punto, entonces no vamos a lograr llegar a hacer grandes cosas como Dios ha planeado para usted y para mí, porque esas cosas nos van a estorbar, esas cosas siempre nos van a estar estorbando y haciéndonos sentir de menos, haciéndonos, como por ejemplo ese texto que le daba, como yo no soy oído, entonces yo no soy del cuerpo. No, el oído es tan importante como el ojo, todas las partes del cuerpo son tan importantes, ¿verdad? Los nervios no, esos no sirven, ¿verdad? Yo mejor los nervios son el punto principal de todo, ¿verdad? Si a uno le afecta un nervio o le afecta un montón, cuando le afecta a uno una muela, por ejemplo, y se le queda destapado un nervio, dígame si no es importante los nervios, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele, está uno todo dolido porque un nerviecito de la muela se quedó descubierto. Si se le tensan todos los nervios, como estaba escuchando a un médico un día de estos, ¿verdad? Que se tensan todos y se ponen así bien duros y se ponen todo el cuerpo, a donde vaya directamente ese hilo de nervio, ¿verdad? Va a ir a afectar. Entonces, todos somos importantes en el cuerpo del Señor. Todos somos importantes. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? El problema está que aquí, en este campo de batalla, que es el primero, cuando tenemos que librar batallas aquí, es el primer lugar y donde muchos nos quedamos. Porque decimos, no, es que no me toman en cuenta, no, es que no me dicen esto, no, es que no, es que... Quitemos todas esas barreras en nuestra mente y démosle lugar al Señor, que el Señor tiene planes para nosotros y de hacer que hagamos nosotros grandes cosas. No cosas pequeñitas, grandes cosas. Por ejemplo, en Romanos dice 12:4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, a medida que usted y yo nos vayamos dando importancia
usted le vaya dando importancia, no a usted, sino a su hermano, y poniéndolo en alta estima, como dice Tesalonicenses, dice, tengan en alta estima a los que los dirigen en el Señor, a los que los presiden, a los que dirigen algún grupo, ténganlos en alta estima. Pero si usted y yo no les damos importancia, entonces nosotros tampoco vamos a poder sobresalir, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que muchas veces trocean el plan que Dios tiene, pero no es que Dios no quiera cumplirlo, es que uno no se da la tarea de trabajar en eso. Por ejemplo, debemos conocer nuestra debilidad, conocer que en el cuerpo del Señor todos somos uno, pero todos tenemos algo de lo que a veces dolemos, ¿verdad? Por ejemplo, digo pues, por la gracia en Romanos 12:3, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Como yo soy boca, yo soy más importante que todos. El pie, fuchis, es importantísimo. Imagínense, los pies lo cargan a uno, cargan todo el gran, ¿verdad? El hermoso cuerpo de uno. Sino que piense de sí con cordura. Y abajo puse en otras versiones, como decía, que piense de sí con buen juicio, que piense de sí con moderación, no sentirse más que otro, ni menos que otro. Todos tenemos una estatura que Dios nos ha dado. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Nadie somos más importantes que otros. Dios es el que obra en cada uno como Él quiere operar, ¿verdad? Entonces, debemos conocer nuestra debilidad. Tenemos debilidades, tenemos situaciones en las que a veces faltamos, a veces no podemos nosotros, pero reconocerlas y decir, bueno, en esto estoy fallando y no tengo que hacerlo, porque acuérdese, hermano, que atrás de usted vienen otros. Ay, pero no, yo no tengo hijos, no, pero tienes otros jóvenes que vienen y solo ven el ejemplo y dicen, así quiero ser yo, y cuando le ven una falla, no, así no quiero ser yo, ¿verdad? La mirada de uno tiene que estar en el Señor, no en el hombre ni en la mujer, ¿verdad? Pero cometemos esa falta siempre de poner nuestros ojos en el varón, en la mujer. Y quiero leerle este ejemplo de Job. Job reconoció su debilidad, Job reconoció en dónde él podía, pero le busqué, por ejemplo, Job, que ya era una persona mayor, que ya era una persona grande de edad, ya tenía hijos, ya tenía tantas cosas que él tenía, y él ya grande pues, entonces ya era una persona mayor, ¿verdad? Una persona adulta. Él dijo, hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Él sabía cuál era su debilidad, porque quizá alguna vez pasó una de las señoritas que les ayudaban a hacer algo y sus ojos dejaron de fijarse en la sopa y la volvieron a ver disimuladamente, pero la volvieron a ver. Entonces dijo Job, no, yo tengo un problema en mis ojos. Lo reconoció y dijo, no, yo voy a hacer un pacto solemne con mis ojos. No voy a mirar con deseo a una muchacha, no voy a ver a una virgen, dice en otra traducción. Esos son debilidades, son gigantes que muchas veces están en nuestra vida y si nosotros no los vencemos, lo ponía aquí porque lo oí de un ministro que cómo me gustó esa expresión cuando dijo, los ministros que nosotros no derrotamos como padres, nuestros hijos se tendrán que enfrentar con ellos. Así que usted y yo tenemos que enfrentar cada gigante, cada cosa que se nos presenta a nosotros. Todas esas cosas lo que quieren es que no logremos hacer las grandes cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. Quieren estropearnos, quieren estorbarnos, quieren meternos zancadilla, ¿verdad? Para que no logremos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Tenemos que reconocer nuestras faltas, decir, bueno, yo en esto fallé, o cuando era joven, cuando yo hacía tales cosas, o cuando ahora que estoy joven, yo veo en esto fallo, no, yo tengo que vencer esto en el nombre de Jesús, vencerlo. Usted y yo a veces hemos tenido situaciones en nuestra vida, fracasos, cosas en nuestra vida que nos hacen, y usted y yo no queremos que nuestros hijos pasen esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que vencer esas cosas, tenemos que luchar, porque si yo, por ejemplo, toda mi vida he sido una persona triste, qué sé yo, cómo, no feliz con lo que soy,
es un legado que indirectamente se lo estoy dejando a mis hijos, a mis hijas, y cuando ellos sean grandes van a seguir luchando con eso. Hoy es el día de vencer esas cosas. Hoy es el día para lograr hacer las cosas grandes que Dios quiere que hagamos, porque si no, no vamos a lograrlo, ¿verdad? Nosotros debemos pedirle al Señor de su ayuda para que poder salir de todas estas cosas. Estaba, por ejemplo, viendo a otro varón que es Salomón, y Salomón es un ejemplo de alguien que tal vez no se puso a pensar, y como lo que le estaba diciendo de los gigantes que no se derrotaron, pero platicando una vez, uno de estos días con un hermano, le decía yo, pero David sí logró vencer, veo yo que logró vencer su problema que tenía de ancestros, ¿verdad? En su vida, porque él tuvo problemas por ejemplo, con Betsabé, ese problema tan fuerte que tuvo, pero al final dice que él, cuando ya era anciano, él no se calentaba y le buscaron a una jovencita, pero ahí dice claramente en la palabra que no la tocó. O sea, él ya había vencido eso, él ya había vencido eso que tenía. Pero Salomón no se puso a pensar en que muchas veces las cosas pueden alcanzarlo a uno y no se puso a buscar como David su padre, sino que él al principio empezó bien, pero ya cuando era viejo, dice aquí, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Lo desviaron, y su corazón no era perfecto, dice, para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí le anotaba yo, los ancianos deben proyectar. Los ancianos, ¿verdad? Es una persona no necesariamente de años, digamos ya muchos años de vida, sino que puede ser una persona joven, pero una persona que ha alcanzado cierta madurez, ¿verdad? Cierto grado de madurez, deben proyectar. Pero aquí sí estamos hablando de los ancianos que de edad deben proyectar en una casa, por ejemplo, lo que estábamos viendo, que somos un cuerpo. Los ancianos no pueden decir, ay, los jóvenes ni saben hacer las cosas, miren, ahí se confundió, miren, esto hizo mal, miren esto. No, ni los jóvenes pueden decir, ay, los ancianos ya no saben, no pueden, ya no pueden hacer las cosas. No, somos un cuerpo y todos conformamos un solo movimiento, un solo motor, y todos tenemos que unirnos. Nadie tiene que desestimar a otros, sino que todos nos tenemos que tener en alta estima. Pero ahí es donde entra la madurez, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes y los jovencitos de por sí siempre a veces expresan, sale a flor de labios, ¿verdad? Una expresión como, por ejemplo, es que, por ejemplo, los viejos ya no dejan seguir, no dejan. Y si alguien los escucha, puede decir, ay, ya me desestimaron, yo ya no puedo seguir, yo ya no. No, sigamos adelante. Si el que da los privilegios, el que da las direcciones de las cosas grandes que vamos a hacer, es Dios. No es nadie más, sino que Dios. Entonces, solo es ponerse en las manos del Señor y decirle, Señor, tú conoces mi corazón, y Dios lo da todo, pero en su tiempo, pero en su momento, ¿verdad? Entonces Salomón, por ejemplo, ese fue algo que lo estorbó a él. Él no proyectó, él solo se tiró, proyectó, pero para su vida sentimental, ¿verdad? Porque con mujeres, dice que tuvo 1000 mujeres, imagínense, era mujeriego, ¿verdad? Y también hay hombreras, ¿verdad? Hay mujeres hombreras también, porque ahora parejo, ¿verdad? Ahora ahí sí que no, y ni se miran edades, ¿verdad? A veces ya personas mayores, bueno, Dios que nos ayude, ¿verdad? A estar lejos de todo eso. Otro ejemplo que veía aquí es el ejemplo de Elí. Y en la versión oro dice, 1 Samuel 2:22, Elí era muy viejo, dice, y llegó a saber el modo de portarse sus hijos con todo el pueblo, y que dormían con las mujeres que venían a velar y a orar en la puerta del tabernáculo. Y en el 3:2 dice que Elí ya se estaba quedando ciego por lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos lugar a eso en nuestra vida, la visión se va a cortar, y entonces las cosas grandes que Dios tiene dispuestas para nosotros no las vamos a lograr. Pero si nosotros le decimos al Señor, yo quiero ser una persona que no me vuelva vieja rápido, porque fíjese, hermano,
Y hermana, pueden haber jovencitos de 20 años con un carácter ya, ahí aparte es anciano y aparte es viejo, ¿verdad? Con una persona ya que no quiere hacer nada, que no, y los ancianos no son así. Los ancianos son personas que les gusta trabajar, los ancianos son personas que les gustan hacer, que les gusta, que se proyectan, que dicen vamos a hacer esto, y aunque él no lo haga, pero da el plan y los demás se forma de un grupo, se acompaña de un grupo que lo pueden lograr hacer. Pero si no, no vamos a lograr hacer cosas grandes, hermanos, porque hay cosas, por ejemplo, este punto aquí es que se estaba quedando ciego, ya no veía nada, ¿verdad? No miraba futuro en nada. Pero los planes de Dios para nosotros dice que son para darnos un futuro bueno, para darnos algo extraordinario, algo que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces, aquí le anotaba yo, debemos pedirle al Señor jóvenes con visión. ¿Y ¿cuáles son esos jóvenes? Tenemos jóvenes aquí y yo admiro y cómo admiro el carácter de varios jóvenes, pero hay uno que lo admiro porque es bien... si me escucha o tal vez él ve lo que yo quisiera hacer, él rápido está, mira, contá conmigo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer lo otro. Es una persona bien, bien proactiva. ¿Cómo me admiran? Y tenemos jóvenes así, pero necesitamos más jóvenes así. Ay, entonces yo ya no. Pues nosotros jóvenes, nosotros debemos tener ese espíritu de joven y decir, yo quiero hacerlo, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero hacerlo para el Señor. Dice, mire lo que anotaba yo acá, que esos jóvenes oyen, ven alguna necesidad que haya y actúan. Oyen, fíjese que la hermana X está mal y ahorita necesita, sí pues. Y cuando ya después de mucho tiempo es que la hermana estaba enferma y nosotros ni nos enteramos, yo sí oí, ¿por qué no habló? Porque no dijo, si no iba a hacer nada, por lo menos llegar y decir, mire hermano, porque eso es parte de hacer cosas grandes, porque si con esas cositas pequeñas nos quedamos, no vamos a alcanzar las grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor cuando estaba en su ministerio, Él salía a predicar, Él multiplicó los panes. Él miraba una necesidad, le ponía los ojos, hacía lodo y le daba la vista. Él levantaba un cojo, él le dijo a aquellos leprosos, vayan y en el camino se van a sanar, y ellos fueron sanos. El Señor trabajó, el Señor hizo cosas, y el Señor dice que cosas más grandes haremos nosotros. Entonces tenemos que hacer cosas grandes, pero si a veces empezando con que no reconocemos una debilidad o no reconocemos algo que hay en nosotros que no está bien, pero no solo de reconocerla, sino reconocerla y humillarnos y decirle, Señor, yo quiero que tú por favor me ayudes a salir de todas estas cosas. Cuando mi esposo, ese es un paréntesis, cuando mi esposo da un tema, yo creo que a los jóvenes que están dirigiendo no les cuesta encontrar el coro que van a ministrar, pero cuando yo estoy ministrando, yo digo que los pongo en un montón porque digo uno y entonces tal vez uno busca un coro que lleve esto y después digo otro, entonces buscan otro y cuando digo otro, buscan otro. No, mejor de último, porque el punto central es que vamos a hacer cosas grandes. Y que todos los estorbos y todas las cosas que nos están estorbando, que no te quiero poner en aflicción. Mi nena, yo solo miro sus ojitos, que cuando cambio de texto, dirá, ¿y qué va a hablar ahora la hermana, verdad? Pero el Señor es el que da, ¿verdad? La revelación. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Quitar todos esos estorbos que nos impiden llegar a alcanzar las cosas grandes que Dios quiere que hagamos. Porque estamos destinados a hacer esas cosas grandes, a pedirle al Señor que cada uno nos conformemos con lo que Dios nos da, pero lo que Dios nos da, hacerlo y hacerlo bien, todos conformando una sola familia, conformando un solo grupo, conformando sin tantas cosas que
que a veces, ¿y cómo se logra eso? Por ejemplo, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, decir, no, yo tengo esta debilidad y yo quiero, pero para eso no me voy a separar, no, para eso me voy a unir, para eso voy a buscar a mi padre, porque yo tengo padre en esta casa, para eso lo voy a buscar y le voy a decir, por favor, ore por mí, yo tengo esta y esta situación y quiero que ore por mí, pero si no hablamos, si no decimos, nunca vamos a alcanzar nada. Debemos reconocer cuando lleguemos delante del Señor, pero ¿por qué nunca buscaste ayuda? Ay, es que yo le tenía miedo. No, mi esposo no es de tenerle miedo. El pastor que Dios, del Padre que Dios nos ha dado aquí en esta casa y allá en la casa donde Dios lo ha ubicado a cada uno, si es que alguien nos está oyendo hoy por casualidad, ¿verdad? Tal vez no hay servicio en su iglesia en este horario, pero Dios puso a los padres para que nos digan las cosas. A veces molesta porque uno le dice, no, eso no está bien, por esto y esto y esto, y los hijos se enojan, ¿verdad? Y dicen, no, pero un padre siempre va a decir la verdad, porque un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero eso solo lo entendemos con la ayuda del Señor y con la madurez que vamos alcanzando, ¿verdad? Ahora miremos positivamente. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. 75 años. En Génesis 12 el Señor lo llamó y le dijo, vete para allá, vete de tu tierra y de entre toda tu familia, tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. En el verso 2 dice, haré de ti una nación grande, mire cómo lo bendijo, te bendeciré. O sea que Dios a usted y a mí nos bendice constantemente, y la bendición que nos dejó ahí en San Juan 14:2 es que usted y yo vamos a hacer grandes cosas, vamos a lograr grandes cosas. Es que yo no lo he logrado, porque yo antes hacía esto. No, es que no estamos hablando de antes. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para ponernos al día y para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Fíjese que anoche estaba oyendo una canción con mi esposo que me llamó él a escucharla. Me dijo, ¿quieres oírla? Bueno, una canción bien bonita y me dejó pensando, porque se llama Payaso, creo que se llama, ¿verdad? Del hermano Marco Vidal. ¿Usted ha oído esa canción? Allá en casita, si no, cuando termine el servicio, lo busca en YouTube. Mira qué bonita. De un payaso, de alguien que se sonreía, pero él no quería en su interior ser payaso. Pero como tenía su carita, me imagino bonita de payaso, hacía reír a la gente. Y en el circo donde estaba, él siempre oía las risas, pero él no quería oír las risas, él quería oír aplausos porque él quería ser malabarista, ¿verdad? En esos que se pasan ahí, él quería oír esa ovación, no quería oír las risas de los niños. Y dice que él decía, no, un día esa parte exactamente usted la va a oír y la va a oír bien, pero yo se la voy a decir como me acuerdo. Que llegó y vio que estaba vacío todo y dijo, voy a probar. Y se subió para hacer eso. Y como dice la canción del Cri Cri, ¿verdad? Que se cae y que se cayó. Y se quedó inválido, ¿verdad? Y ya, ¿qué iba a hacer? Porque a cada uno nos dieron nuestra función. A cada uno nos dieron nuestra función. Es que yo quiero ser malabarista, es que yo quiero, no, a cada uno nos dieron. Y dice que ya cuando estaba así, ¿verdad? Llegó una persona, creo yo, de la limpieza y lo encontró y lo llevó y todavía lo salvaron, pero se quedó en una silla de ruedas. Pero después, otra vez volvió a hacerse, ¿verdad? Su maquillaje y nuevamente hacía reír a un grupo, creo que como de 10 niños. Y cuando escuchó la noticia que el circo se había cerrado, porque ya no había quien los hiciera reír. Esa era su función, eso era lo que tenía que hacer. No, pero él quería hacer otra cosa. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No, es que yo quiero estar aquí, no, que Dios nos ubique donde tenemos que estar. Pero como no estamos donde queremos estar, entonces nos amargamos y ahí es donde ese gran trozo, esa gran roca no nos va a dejar llegar a alcanzar las grandes cosas que Dios quiere que hagamos. Cada uno tenemos nuestra función, cada uno tenemos nuestra. Fíjese que a Abraham, Dios le dio algo que tenía que hacer. Y en Hebreos, creo que vamos a ver,
tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y se fueron, ¿verdad? Y salieron a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. O sea que si uno cumple lo que Dios le dice, va a lograr cumplir lo que Dios quiere que haga. Hebreos 11:15, si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero su mente no estaba ahí. Es como este payasito que le estaba contando, ¿verdad? Él estaba haciendo aquí, pero pensando en los aplausos y en todo que estaba recibiendo aquel que estaba allá y estaba aquí. Y se lanzó a hacerlo, pero también se quedó sin poder caminar. Pero Abraham no lo vio. Por eso cuando mencionan la parte de Eliseo, cuando lo llama Elías, dice que fue y quebró las yuntas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas cosas? Los yugos, esa cosa de madera, las quebró porque diría, si me arrepiento, ya no tengo a dónde regresar, mejor me voy de una vez, ¿verdad? Mejor los quiebro. Pero Abraham no estaba puesta no, él estaba pensando en donde Dios le había dicho, y ahí llegó. Y en realidad dice, anhelan una patria mejor. Él no estaba pensando, Dios me dijo que me iba a llevar a una tierra buena, a una tierra, y Él me va a llevar, y dice, estaba su mente en una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. A Dios le agradan las personas que no nos quedamos varadas por algo, que no nos quedamos ahí estancadas, no, sigamos adelante, la obra es grande, la obra es extensa, mírese en todo el mundo, y como dice el apóstol, si no quiere servir aquí, quiere ir a evangelizar, váyase a Irak, yo lo envío, dice, como están todas las cosas ahí ahorita, ¿verdad? Pero váyase a hacer la obra, pero hagamos, no es que él me cae mal, pues váyase a Irak, ahí no le va a caer mal nadie, ¿verdad? Porque no conoce a nadie. Pero hermanos, no podemos estancarnos por eso, no podemos quedarnos. Todas esas cosas lo único que hacen es impedir que alcancemos las grandes cosas que Dios quiere que alcancemos, porque estamos ahí estancados, parados, ¿verdad? Y no logramos. Moisés, por ejemplo, es otro ejemplo de los positivos, ¿verdad? Que todo el pueblo, cuando iban a poner a Josué, todo el pueblo lo dijo, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea que Moisés les dio un buen ejemplo, de una persona que luchó hasta el final. ¿Cuántas veces, como dos le he leído yo en la palabra, o no sé si hay otra más, cuando Dios le dice a Moisés, te cambio el pueblo, te doy otra nación mejor? Pero Moisés dijo, no, Señor, de este pueblo, ¿qué van a decir las demás naciones si tú dejas a este pueblo aquí? No, Señor, por favor. Intercedió por el pueblo, luchó con el pueblo, y al final, por el pueblo, no entró a la tierra prometida, pero fiel en la casa de Dios. Hebreos lo dice, no hay otro varón, no has visto, ¿verdad? Otro varón fiel como Moisés en mi casa. Moisés fue un siervo fiel en la casa del Señor. ¿Cuántas veces no le gritaron? Hasta lo iban a matar, lo iban a apedrear. ¿Qué no hicieron con Moisés? Y Moisés se mantuvo fiel. Y al final, el Señor, no podemos decir que no pudo entrar a la tierra prometida de aquí abajo, pero sí entró a la tierra prometida de arriba, ¿verdad? Y todavía eso es mucho mejor, ¿verdad? Mucho más grande. Entonces, hay actitudes que nosotros debemos tomar como estos ejemplos, reconocer nuestras debilidades, decir, no, yo por esto no me puedo quedar, tengo que seguir adelante, yo no quiero perder mi visión, cosas que me impidan alcanzar lo grande que Dios quiere, y ser como estos varones fieles. Moisés fue fiel en la casa del Señor. Josué al final siguió el ejemplo de él, y mire al final en Josué 24:15 dice, si no os parece bien servir al Señor y quieren servir a todos los dioses de todas las naciones, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él tenía la convicción porque vio el ejemplo en otro. Somos un cuerpo conformados por adultos, por ancianos, por jóvenes, por niños. Somos una congregación que, por ejemplo, hoy tenemos de todo aquí, ¿verdad? Hay niños, hay jóvenes, hay ancianos y habemos ancianos, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque
somos un grupo y entre todos vamos a alcanzar cosas grandes. Ah, no, es que la nena no, porque como es muy chiquita. No, si yo le digo a la nena, ven y empezamos a cantar y empezamos a danzar, yo digo que ella me acompaña a danzar. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo, todos debemos alabar, adorar al Señor y servirle con gozo, con alegría, dejando a un lado. Aquí cabría lo de Abraham, ¿verdad? Que él no vio a Ur, él vio lo que tenía por delante. No miremos a los lados, miremos hacia el frente. ¿Cuál es la comisión que Dios nos ha dado? Quiere que hagamos cosas grandes y las vamos a lograr en el nombre del Señor. Pero tenemos que ser los grandes ejemplos de los jóvenes. Pero si en la primera de cambio, ay no, ya no voy a la iglesia. Entonces el niño que viene creciendo, va a llegar el momento en el que se tope con un problema y va a decir, no, ya no voy. ¿Por qué? Porque vio el ejemplo en su mamá, en su papá. Ya me di a entender, hermanos. Tal vez solo yo me entiendo, ¿verdad? Pero hágame el favor de decirme que sí. No, ¿verdad? Que tenemos todos en conjunto que alcanzar el objetivo que Dios tiene para nuestra vida de hacer cosas grandes. Los grandes, dar ejemplo buenos a los niños, pero si los grandes, debiendo dar ejemplo de fidelidad y de esto y de lo otro, bueno, mejor otro día le cuento eso. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé esa fuerza, porque atrás vienen nuestros chiquitos y ellos hacen lo mismo que nosotros hacemos. Lo mismito que nosotros hacemos, vienen ellos. Bueno, a veces porque hay ejemplos también de padres que fueron bien y los hijos también no siguieron, ¿verdad? Caleb, por ejemplo, es otro. Moisés, cuando él era jovencito, tenía 40 años. Los que tienen 40 años, dígame, era un niño. Tenía 40 años. Moisés le prometió una tierra. Y a los 45 años regresó y le dijo a Josué, yo quiero esa tierra. Porque aquí le dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo la sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos, fue la rebelión, ¿verdad? Cuando todos dijeron que no. Y aquel día Moisés juró diciendo, la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor, mi Dios. Todavía estoy tan fuerte, dijo en el verso 11, así que yo la vengo a reclamar. Estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. Como era mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Así que yo vengo a reclamarla. Josué se la dio, Caleb la trabajó y dice en el 14:14, por tanto Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Dios cumple, hermanos. Y si Dios dice ahí en San Juan, cosas mayores que estas harás, estamos destinados a hacer cosas grandes. ¿Usted cree que Dios no es capaz de hacerlo? Dios es capaz de que nos las logremos, pero tenemos nosotros que poner nuestra actitud, una actitud que sea de servirle con amor, de servirle al Señor, no ver a nuestros lados. Y si, como siempre le he comentado, ¿verdad? Y si llega un punto en el que uno dice, bueno, pero yo aquí no funciono, aquí no, pues como muchos dicen, ¿verdad? La nube ya se movió de aquí, entonces pues, pero busque un lugar, pero sirva, pero hágalo por amor de Dios, hágalo, porque el tiempo que nos queda ya es un tiempo corto, el tiempo que nos queda ya es un tiempo que no nos queda mucho tiempo, hermanos. Busquémosle, sirvámosle para poder alcanzar aquello para lo que usted y yo hemos sido. No hemos sido hechos solo para estar sentados en un lugar y venir e irnos, no. Hemos sido llamados para hacer cosas grandes. Pero ¿qué cosas grandes, hermana? Tanto que hay que hacer, pero eso, espérenme un ratito. Sucederá que después de esto, dice en Joel 2:28, solo mire pues todos los textos que tienen otras palabras, por eso los pongo en problemas, pero no, mire esto, derramaré de mi espíritu, solo quiero enfatizarle estos puntos, sobre toda carne, ¿verdad que no dice solo sobre jóvenes, solo sobre ancianos, solo sobre los niños? No, sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Todos hemos sido llamados para conformar un cuerpo.
Los jóvenes van a hacer una cosa, los ancianos van a hacer otra cosa, los niños van a hacer otra cosa. Todos vamos a hacer algo en la casa del Señor para que juntos, como un solo cuerpo, logremos alcanzar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿por qué solo ellos son bendecidos? ¿Pero por qué solo ellos reciben? ¿Por qué solo ellos alcanzan? ¿Por qué solo ellos sirven? Porque solo ellos no faltan a la iglesia, porque solo ellos vienen, porque solo ellos están en medio de las luchas, hermanos. Porque no podemos decir que nadie tenemos luchas y situaciones difíciles en nuestra vida. Hay muchas situaciones. Pero Dios es poderoso y Él es más poderoso que todo gigante que esté en contra nuestra para ayudarnos a vencer. Hay un gigante bien tremendo que se ha levantado ahorita, que es en la salud, tratando de botar, tratando de desanimar, tratando de hacer que uno ya no haga nada, lanzando enfermedades y es una cosa horrible por todos lados. Ahorita en esta semana, solo esta semana pasada, tuve que asistir a un montón de lugares de salud, clínicas, ¿verdad? Y en todos los lugares hay gente que se queja de esto, gente que se queja del otro, y eso que no hay aglomeración, sino así espaciados, pero bien que se platica con la otra persona, pero solo para escuchar que mire esto, mire lo otro, que mire esto, que yo tengo esto. Y yo oía y decía yo a las personas que estaban platicando, ¿verdad? Solo con una logré hablar, pero solo en el Señor está la salida para todo. Pero nuestra mirada debe estar en el Señor, no en todos los obstáculos que se nos presentan en la vida para hacer que uno no logre el objetivo con el que Dios te creó y me creó. Dios nos creó para que hagamos cosas grandes. Pero ayer le estaban preguntando no sé si ustedes vieron ese programa que hicieron en la Rema, pero estaban preguntando acerca del Halloween, creo yo. No escuché muy bien, perdónenme. Porque no lo vi todo, sino solo vi el final cuando terminó el servicio y me fui para allá, entonces fue que vi un pedacito nada más. Y entonces dice, ¿por qué muchos cristianos evangélicos celebran estas fiestas y no salen de esta? ¿Por qué lo hacen? Entonces el hermano les daba el consejo, ¿verdad? Y decía, bueno, yo creo que cuando uno acepta a Cristo, uno viene a Cristo, uno quiere agradarlo a Él y deja todo lo que no es de Él, ¿verdad? Pero nosotros mismos como personas nos ponemos a veces esos gigantes. Ay, es que no, quitemos todos esos gigantes, todo ese paganismo, todo lo que no es de Dios y sigamos adelante. Dios quiere darnos cosas grandes, Dios quiere darnos cosas realmente, triunfos que alcancemos. Ay, no, a mí no me hablé de triunfos y solo fracasos cuando yo nací creo que pusieron la palabra fracaso. En el nombre de Jesús la derribamos en el nombre de Jesús, porque eso no es así. Dios nos hizo, a usted y a mí nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo una nación santa, nos hizo un pueblo escogido. ¿Para qué? Para posesión suya. Y los que somos posesión del Señor, yo creo que Él no quiere que andemos así, quiere que andemos vigorosos, fuertes, con ánimo, con alegría, irradiando, hermanos, a donde quiera que vayamos. Fuimos llamados ¿para qué? Para proclamarle a los demás que Jesucristo vive. Pero como aquella señora que le hemos oído esa ilustración, ¿verdad? Que el esposo no, ¿verdad? No, y que no. Entonces un día la esposa se puso toda de luto, se vistió de negro y andaba todo. ¿Y vos qué tenés? Le dijo el esposo. Ay, es que se murió Dios, le dijo. Ay, vos sos loca, le dijo, tonta, ¿cómo se te ocurre que Dios se vaya a morir? Sí, le dijo, se murió. No, le dijo, Dios está vivo, Dios puede hacer cosas grandes, pero esa es la actitud que tenés, le dijo, como que Dios se hubiera muerto. Pero Dios no está muerto, Dios vive, hermanos, y Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para hacer grandes cosas, y todos juntos, porque individualmente cuesta un poco, hermanos, pero si todos nos unimos como un solo cuerpo en el Señor, vamos a lograr grandes cosas. Mire este verso y con este creo yo que ya voy terminando. Bravo, ahorita sí damos palmas, no, ¿verdad? No tenemos eso, pero pidámosle al Espíritu Santo ese anhelo, ¿verdad? De poder dar palmas cuando nuestro pastor
dicen verdades de la palabra, ¿verdad? No por él o por quien esté, sino por las verdades de la palabra. Mire Jeremías 31:13. Entonces la Virgen, que es la iglesia, se alegrará en la danza. Y solo los jóvenes les cambiaré su duelo en gozo. ¿Verdad que no dice así? Y los jóvenes y los ancianos a una. Todos nos vamos a unir. Todos nos vamos a unir. Hoy que cantaba Paolita, que ministraba ese canto, yo me gozaba. Porque a mí me gusta ese canto y el otro que cantan, somos una generación que canta algo así, pero menciona ancianos y jóvenes. Yo me gozo porque digo, están los jóvenes danzando, pero yo podré ser anciana, pero yo aunque sea medio, ahí moviendo como el paso del elefante, dice alguien, ¿verdad? Pero hay días en que sí puedo hacerlo y días en que cuando lo hago me agito muy rápido, entonces digo yo de veras que ya me va, pero no, ese enemigo se tiene que destruir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van deteniendo y nos van varando, nos van haciendo quedarnos en un solo sitio y el plan de Dios es seguir, hermanos. Dice, y los jóvenes y los ancianos a una, todos vamos a alabar al Señor. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Ese canto, ese verso cómo me gusta. Y como le digo hoy que lo estaba cantando nuestra hermana y lo estaba ministrando, yo me gozaba porque es que es una congregación, uno ve la congregación, no importa la cantidad, uno ve la congregación, ancianos, jóvenes, niños, danzando, alabando al Señor, sin nada, hermanos, que nos esté deteniendo. Hagámoslo vida, démosle lugar al Espíritu que obra en nosotros y metámonos con Dios, porque el Señor es merecedor de toda gloria, es merecedor de toda alabanza, y el plan de Él es habernos ayudado a vencer todas esas cosas, pero aún con problemas, con situaciones de salud, económicas, de lo que sea, nosotros tenemos que alabar al Señor a una, con gozo. Pero si yo estoy molesto con la hermana, por ejemplo, con mi hermana Escudero, ay, Jesús, qué problema sería, ¿verdad, nena? Que yo estoy molesta con ella o molesta con la hermana que dirigió, y yo estoy molesta con ellas, entonces, pues, fíjese, no, o molesta con ella estar con caras aquí y ella sí me cae bien. No, sin eso, sin todas esas cosas, nosotros metámonos, alabemos al Señor, disfrutemos de esa presencia, hermanos, gocémonos como esta iglesia que muestra aquí Jeremías, dice, se alegrará en la danza. Bueno, como le digo, tal vez uno no podemos danzar como danzan los jóvenes que tienen esa fuerza, pero no lo hacen, pero tienen la fuerza, ¿verdad? Pero ellos también tienen que vencer ese gigante, porque tienen la fuerza, pero no tienen el ánimo, ¿verdad? Y no, yo creo que no. Ahora los de aquí, pues sí, ¿verdad? Danzamos, alabamos al Señor. Cambiaré su duelo en gozo. Ay, ¿y por qué estás triste? No tengo nada. Señor no quiere que vivamos así, hermanos. Qué tristeza realmente. Vivamos felices, confiemos en Dios, vivamos, esperemos en Él. Y mire lo que yo anotaba aquí. Iglesia de Cristo, cumple tu función. Niños, jóvenes, ancianos, estás destinado a hacer grandes cosas. Estás destinado, hermano y hermana, a hacer grandes cosas. Y lo vamos a lograr en el nombre del Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Diciéndole a todo gigante en el nombre de Jesús que se vaya, deshaciéndonos de todo lo que nos está, solo es como un lastre, ¿verdad? Vamos y jalando todo eso. Usted ha visto a un señor ropavejero que anda, yo así le puse, ¿verdad? Que anda por aquí, anda con un montón de cosas que vive allá del otro lado, y anda con un montón de, hasta edredones carga, fíjese. Pero ya se imagina, ¿verdad? Pero anda con todo eso y anda ahí jalando todo. Y uno espiritualmente puede andar jalando un montón de cosas. Ya tiremos todo eso, hermanos. Como me dice mi esposo, creo, o mi hijo, no sé quién de los dos, me dijo, tira ya todo eso viejo, hombre, y le das lugar a lo nuevo. Sí, dije yo, pero a veces uno va guardando cosas, ¿verdad? Guardando cosas, ya tiremos espiritualmente todo lo que nos estorba. Todo lo único que hace es detenernos. No, unámonos y como iglesia, como cuerpo del Señor, juntémonos, alabemos al Señor para lograr alcanzar
esas grandes cosas que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar en esta hora. Yo quisiera pedirle allá en su hogar, allá en su casa, si usted ha abierto las puertas de su casa, ¿verdad? De su sala, de su comedor o de su dormitorio, para darnos la oportunidad de llegar a su hogar. Yo quisiera en el nombre de Jesús invitarlo a que si en su corazón está el deseo de recibir al Señor, de conocer a ese Dios que no quiere la mediocridad en su pueblo, no, quiere que alcancemos grandes cosas. Yo le invito esta mañana a que usted allá en su hogar, si no conoce al Señor y quiere hacerlo, pueda decirle: Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo quiero hacer esas cosas grandes, porque la palabra de Dios, del Señor Jesús mismo, lo dijo: cosas mayores que estas harás. Cosas mayores. ¿Y cuántas cosas no hizo Él? Hizo grandes cosas. Así que esta mañana yo les invito allá en su hogar a que meditemos un momento y le digamos al Señor: yo quiero alcanzar esas cosas grandes. Los planes que tú tienes para mí no son de mal, son de bien. Yo quiero alcanzarlas, pero para alcanzarlas yo quiero dejar todo lo que me estorba, todo aquello que no me deja caminar. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero conocer a ese Dios. Y hoy te estamos presentando a ese Dios si quieres recibir al Señor. Si has dejado de caminar en el Señor y te has quedado, hoy es la mañana en que puedes seguir adelante. Te invitamos a que sigas adelante, a que retomes nuevamente el camino. El Señor esta mañana te trae nuevas fuerzas a tu vida, trae nueva fortaleza, y eso solo el Señor lo puede hacer. Nuestros hermanos que estamos acá, tal vez fueron varios versos y cómo los ordeno, ¿verdad? Quédese en esto, en que Dios quiere que alcancemos grandes cosas, que quitemos todo lo que nos estorba, todo aquello que ha estado estorbándonos. Aprendamos a amar a nuestro hermano y a entenderlo como familia. Cuando alguien de nuestra familia física peca, comete un pecado, no, es que hay que entenderla porque ella es joven, ella falló, pero hay que entenderla. Pero cuando alguien de la familia de la iglesia pecó. No, somos familia. Aprendamos a tolerarnos, a amarnos, a entendernos. Porque ya quitando todas esas cosas, hermanos, que solamente nos hacen estorbo, vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. En el nombre del Señor, que esta mañana la palabra quede en su corazón y le motive y le haga, no le motive porque no es motivador el mensaje, sino que le motive en el sentido de que despierte su espíritu. Anoche nos daban un tema, que despertemos del sueño, despertemos y caminemos y logremos lo que Dios quiere. Ya nos queda poco tiempo y tenemos que alcanzarlo, y lo podríamos hacer y lo podremos hacer con ayuda del Señor. Padre de los cielos, Padre bendito, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ver en tu palabra tantos ejemplos de personas, Señor, que dejaron buenos ejemplos para los jóvenes, ancianos que dejaron buenos ejemplos, de ancianos como Job, por ejemplo, que reconoció su debilidad, como los que también no le pusieron atención y fallaron, perdieron la visión. Pero, Señor, todas estas cosas, Padre Santo, tú nos las muestras a través de tu palabra para que meditemos en ellas, para que dejemos lo que solamente nos estorba y que busquemos cómo llegar a alcanzar esas grandes cosas que tú tienes para nosotros. Tú tienes grandes cosas, Señor, y tu palabra lo dice: mayores cosas que estas harás. Y yo creo y recibo esa palabra y sé, Señor, que allá en el hogar donde está nuestro hermano, nuestra hermana, allá en el anexo y acá, Señor, recibimos, Padre Santo, esas nuevas fuerzas que tú nos das, Señor. Que a una dancemos, que a una alabemos tu nombre, que a una nos gocemos, disfrutemos esa presencia bendita que cada día nos das por misericordia. Todo lo que ha estado estorbando quizá en nuestra vida, esta mañana, Señor, la sacudimos en el nombre de Jesucristo, la desarraigamos en el nombre de Jesús y proclamamos, Señor, que en ti hay poder, que en ti hay vida, que en ti hay salud, Señor, que en ti
Padre Santo, están las fuerzas y lograremos aquello para lo cual nosotros fuimos llamados, Señor, a hacer cosas grandes. Cada joven de esta congregación y que nos está escuchando en otro lado, cada joven sea fortalecido y, Señor, sea, Padre, ese deseo y ese gozo en su corazón de alabarte y buscarte. Cada anciano, cada adulto, cada niño sea fortalecido, Señor, a buscarte, y que cada uno de nosotros luchemos, Padre bendito, por alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Que cumplamos cada uno la función que tenemos, para la cual fuimos destinados y para la cual, Señor, todos juntos vamos a alcanzar esas grandes cosas, Señor, que están escondidas, quizás están atoradas en algún lugar por algo que no es tuyo, Señor. Hoy se ha quitado eso en el nombre de Jesús. Seamos libres para poder alcanzar esas cosas, Señor, que tú has destinado para nosotros. Te agradecemos, Padre, cada una, Señor, de las cosas que tú nos das y con la cual nos bendices, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendito tu nombre, Jesús. Mi anhelo es
queremos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Queremos alcanzar esas cosas grandes que tú tienes para nosotros, tu pueblo, Señor. En lo personal, pero también como congregación, todos juntos podamos alcanzar esas cosas, Señor, que tú has destinado para nosotros, Señor. Que nuestra mirada no esté en la patria terrena, sino en la patria que nos has prometido, Señor, y la vamos a alcanzar y vamos a lograr todos con un ánimo, Señor. Todos juntos podamos, Señor, lograr alcanzarlo, Padre. Gracias por cada uno, Señor, de los hermanos que estuvieron presentes en este lugar, en el anexo a cada uno. Señor, sea bendecido cada uno por nombre. Guárdalo, protégelo, bendícelo, guarda su salida, su entrada. Los hermanos que están en su hogar sean bendecidos de una manera abundante, Señor. Haznos invisibles al mal, Señor, que durante, Padre Santo, esta semana de labores, de estudio y de tantas situaciones, Señor, que cada uno pueda realizarlo todo con paz, con gozo, con alegría, recordando que tú nos has hecho para, Señor, cumplir una función, para alcanzar cosas grandes, Señor. Sea bendecido cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor, hermanos, su misericordia y su bondad, que Él nos ayude cada día, ¿verdad? Sea bendecido y que el Señor lo lleve con paz y bendición a nuestros hermanos que están acá y los que están en su hogar. El día de mañana, primero Dios, a las 7 de la noche vamos a dar inicio a nuestro discipulado. Les esperamos también. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.